Hola y bienvenidos a un video más de Bitácora Virtual. Continuamos trabajando la estrategia Aprendo en Casa y este video está dirigido a los estudiantes de primer y segundo grado de secundaria curso de comunicación. Como sabes, hemos iniciado ya la experiencia número 9 titulada Asumimos compromisos ante los desafíos del Bicentenario. Y en esta oportunidad escribiremos un artículo de opinión sobre nuestros compromisos en el Bicentenario. Aquí trabajaremos la competencia Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Para esta actividad es importante considerar lo trabajado en otros cursos durante la semana anterior. Por ejemplo, en el curso de comunicación leímos y comprendimos los desafíos de los ejes del Bicentenario. También analizamos la organización incaica y su legado al país que anhelamos. Asimismo, en DPCC has propuesto alternativas de solución a los asuntos públicos para el país que anhelamos. En matemática graficaste la estructura de una edificación para proponer soluciones a un asunto público y en ciencia y tecnología explicaste las consecuencias del incremento de los gases de efecto invernadero. Luego que hemos hecho ya la lectura y análisis y hemos también realizado algunas propuestas y acciones, es momento de escribir nuestro artículo de opinión. Para esto es importante saber que este es un texto en el que el autor transmite su punto de vista u opinión sobre algún tema y es indispensable tener fundamentos y conocimientos sobre el asunto. Su propósito principal es el de persuadir o convencer a los lectores y el tipo de texto es argumentativo. Asimismo, tiene una estructura de introducción, desarrollo o cuerpo argumentativo y conclusión. En la introducción es donde encontraremos la tesis, la cual es la idea fundamental u opinión principal en torno a la que se reflexiona. Esta puede aparecer al principio o al final del texto y es muy importante que la tesis sea clara. Por otro lado, en el desarrollo cuerpo argumentativo encontraremos las razones por las cuales tenemos esta opinión principal y en el último párrafo del artículo encontraremos la conclusión. Por ejemplo, en este artículo de opinión encontraremos las tres partes. Introducción, en donde se presenta el tema o problema, el cual está relacionado con los videojuegos. Luego encontramos la tesis u opinión central que sostiene la postura a favor o en contra de algo. Por ejemplo, en este caso, el autor manifiesta que los videojuegos nos hacen mejores y está de acuerdo con ello. En otras palabras, el autor manifiesta una postura a favor de este tema y de esa manera está dando su opinión principal. También es importante darnos cuenta que la tesis se reitera en el último párrafo de la conclusión, pero con otras palabras. Por ejemplo, aquí el autor dice que los videojuegos hace tiempo que llegaron y lo hicieron para quedarse. De esta manera también está afirmando su postura a favor de los videojuegos y la reiteración de la tesis mencionada. Luego de la introducción encontramos los párrafos de desarrollo o cuerpo argumentativo, en donde encontramos los argumentos para defender la tesis o postura. Aquí tenemos argumentos, por ejemplo, de ejemplificación, de analogía, donde se hace referencia a casos similares o utilizamos alguna cita de algún experto en el tema o mencionamos causas y consecuencias que permitan dar las razones para poder defender la opinión que tenemos. Por ejemplo, en este caso el autor manifiesta que las razones por las cuales él está a favor de los videojuegos es debido a que ayuda al niño en la percepción a su alrededor y en la movilidad de sus muñecas. Los videojuegos son divertidos y captan el interés de varones y mujeres, además que las innovaciones pueden ayudar en la vida cotidiana. En el cuerpo argumentativo y en realidad en todo el texto vamos a encontrar los conectores como, por ejemplo, ya que, asimismo, por otro lado, además. Y el último párrafo es el de la conclusión, en el cual se sintetiza o refuerza la opinión o postura. Considerando toda esta información, nosotros vamos a redactar nuestro propio artículo de opinión relacionado con el Bicentenario. Pero para eso es importante también saber que cuando escribimos tenemos que realizar una progresión temática, la cual consiste en aportar ideas a un texto o párrafo y con esto se logra orientar el desarrollo del texto pasando a subtemas progresivamente siguiendo un orden. Por ejemplo, cuando escribimos un párrafo podemos hacerlo con un tema constante, es decir, que en todo el párrafo, en todo el texto hablemos sobre el mismo tema, como por ejemplo esta idea. Por otro lado, también cuando escribimos y hagamos la progresión temática podemos hacerlo con temas variados, es decir, cuando el tema se va desarrollando poco a poco con la inclusión de ideas con nuevos aspectos del mismo tema. Por ejemplo, en este párrafo encontramos que se menciona qué es lo que expone los ejes del Bicentenario de manera general y luego de manera progresiva va incluyendo otras ideas más que seguramente serán desarrolladas en otros párrafos.
Por ejemplo, en este texto hemos encontrado una progresión temática de temas variados, ya que si bien trata acerca de los videojuegos, en el cuerpo argumentativo encontramos párrafos independientes que cada uno de ellos da información particular para poder sustentar nuestra opinión. Al momento de escribir también es importante considerar los mecanismos de cohesión, los cuales están relacionados con las relaciones lógicas que hay entre las ideas. Tomemos en cuenta la elipsis, que es un mecanismo de cohesión o unión que consiste en omitir alguna palabra que ya se ha utilizado para evitar la redundancia. Por ejemplo, cuando decimos, el bicentenario es una oportunidad para replantear nuestras metas como país. Además, brinda el impulso que se necesita para volver a soñar. En esta parte hemos omitido, ya que si colocamos la palabra bicentenario y lo hacemos siempre a lo largo de todo el texto, estaríamos cayendo en la redundancia. Otro mecanismo de cohesión es la anáfora, que consiste en usar palabras que hacen referencia a otras que asumen el significado que se ha mencionado antes. Por ejemplo, cuando decimos, los ejes del bicentenario nos orientan a lograr el país que deseamos construir. Ellos nos brindan una ruta clara. En lugar de mencionar los ejes del bicentenario nuevamente, prefiero escribir una palabra que lo reemplace, como por ejemplo este pronombre ellos, que hace referencia a ejes del bicentenario. Otro mecanismo también importante es la catáfora, que consiste en usar palabras que hacen referencia a otras que se dirán posteriormente. Por ejemplo, cuando decimos, voy a presentarles dos problemas graves a abordar por el Estado y la ciudadanía, los efectos negativos de la emisión de gases de efecto invernadero y el acceso a una vivienda digna. En este caso nos hemos referido a las ideas posteriores como dos problemas graves. De esa manera estamos usando referentes. Otro aspecto importante al momento de escribir es el uso del punto y coma. Recuerda que el punto y coma indica una pausa mayor que la señalada por la coma y menor que la señalada por el punto. Entre sus usos más importantes mencionaremos dos. El punto y coma separa los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas que incluyen comas. Por ejemplo, ayer leímos sobre los ejes estratégicos del Plan Bicentenario, metas que se plantearon al 2021, los ejes del Bicentenario y un texto histórico acerca del pasado de nuestro país. Aquí estamos enumerando tres textos. Este es el primero de ellos, este es el segundo y este es el tercero. Sin embargo, notamos que en el primer título del texto ya incluye una coma. Si yo le pongo una coma aquí, parecería que tendríamos 4 textos en lugar de 3. Por eso es importante colocar en esta ocasión un punto y coma para poder diferenciar mejor la enumeración que estamos haciendo. El punto y coma también se usa delante de los conectores de sentido adversativo, concesivo o consecutivo, como los conectores pero, más, aunque, sin embargo, por consiguiente. Por ejemplo, en esta oración, los ejes del Bicentenario son propuestas ambiciosas, sin embargo realizables con el compromiso de todos. Aquí observamos que antes del conector sin embargo tenemos la presencia del punto y coma. Sobre los conectores también es importante recordar otros que nos van a servir para enlazar ideas, para limitar o contradecir una idea, indicar tiempos, señalar relaciones de causa y efecto, dar ejemplos, resumen o conclusión, o marcar similitud o contraste. Considerando toda esta información, vamos a desarrollar la actividad. Planifica la escritura de tu artículo de opinión relacionado al compromiso para lograr lo que plantean los ejes del Bicentenario. Para ello, primero vamos a responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de mi artículo de opinión? Recordando que el artículo de opinión es de tipo argumentativo, su propósito será el de convencer o persuadir a los lectores para comprometernos a lograr los ejes del Bicentenario. Precisamente nuestros destinatarios será el público en general y aquí escribiremos la estructura de un artículo de opinión que precisamente ya habíamos mencionado y está compuesto por 3 partes. Y luego mencionaremos también que escribiremos con un registro formal del lenguaje. Posteriormente completaremos el esquema del artículo de opinión para luego escribir la primera versión. En la introducción mencionaremos 2 ideas. La primera puede ser relacionada con comentarios, preguntas, un caso o anécdota o información puntual sobre el tema. Y la segunda idea será nuestra tesis u opinión principal. Por ejemplo, ya que estamos hablando de los compromisos sobre los ejes del Bicentenario, y la semana pasada leímos 2 textos, podemos mencionar una reflexión acerca de qué tanto hemos avanzado en lograr los objetivos para el Bicentenario, ya que como recordarás, el primer texto fue elaborado en el año 2011, mientras que el segundo en el año 2021, es decir, fue escrito 10 años después. Sin embargo, tú te habrás dado cuenta que el contenido es muy similar, lo cual nos permite inferir que no hemos logrado mucho de lo que habíamos planteado hace 10 años. Esa reflexión podríamos
escribir y utilizarla en nuestra introducción. Por eso escribiremos allí los 2 textos que sustentan nuestras ideas. Nuestra opinión principal sobre este tema será que todos debemos involucrarnos con el cumplimiento de los ejes del Bicentenario. Ahora pasamos con el desarrollo o cuerpo de la argumentación. Debemos preguntarnos: ¿por qué pensamos que todos debemos involucrarnos con el cumplimiento de los ejes del Bicentenario? Una razón podría ser que todos debemos involucrarnos porque con acciones sencillas podemos contribuir al cumplimiento de algunos ejes. Y la segunda razón es que el logro de los ejes será en beneficio de toda la población. Para estos argumentos también consideraremos los mismos textos que hemos leído en la clase anterior. Y aquí escribiremos una conclusión. La conclusión incluye un resumen de las ideas mencionadas y un parafraseo de la tesis. Por último, plantearemos un título para nuestro artículo de opinión. Yo he pensado, por ejemplo, titularlo como El Perú que todos queremos. Ahora será momento de escribir la primera versión. Para ello es importante considerar la estructura. Ya sabemos que la introducción debe ser atractiva y presentar la opinión principal. Podemos iniciar con comentarios, dudas, caso, anécdota o información puntual. Luego, en el cuerpo de desarrollo, incluiremos las opiniones o argumentos, utilizando los conectores en primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar. Por último, en la conclusión, haremos una síntesis y también reafirmaremos nuestra postura u opinión principal o tesis. En la parte superior colocaremos el título, en este caso El Perú que todos queremos. También recuerda que el título puede ser una pregunta o una oración relacionada con nuestra postura o tema. Luego colocamos nuestro nombre, ya que somos los autores del texto, y pasamos con la introducción. Como había mencionado, vamos a iniciar con una reflexión acerca de la falta de cumplimiento de los ejes del Bicentenario. Como todos sabemos, este año 2021 se han cumplido 200 años desde la independencia del Perú, y para celebrarlo de manera más significativa, en el 2011 se crearon los ejes estratégicos del Bicentenario, inspirados en el Perú que todos queremos. Han pasado 11 años desde entonces y aquí escribimos la reflexión a la cual llegamos después de comparar ambas lecturas, ya que, como he mencionado, observamos que hay muchas metas que todavía a la fecha no se han logrado. Ante esta situación me pregunto, ¿por qué no hemos logrado las metas? ¿Solo es responsabilidad del Estado? En mi opinión, todos debemos comprometernos con el cumplimiento de los ejes del Bicentenario. Esta sería nuestra tesis u opinión principal, que deberemos argumentar en los siguientes párrafos. En primer lugar, todos debemos comprometernos, ya que con acciones sencillas podemos contribuir al cumplimiento de algunos ejes. Aquí podemos mencionar algunos ejes del Bicentenario con algunas acciones sencillas que podríamos hacer para cumplirlo. De igual manera podríamos incluir otros ejes y explicar de qué manera todos los peruanos podríamos contribuir a lograrlo. Con acciones sencillas, por ejemplo, podríamos indicar cómo cada persona puede aportar a la sostenibilidad del país o a la identidad y diversidad o al diálogo y reconciliación. Luego pasamos a nuestro segundo argumento. En segundo lugar, el logro de los ejes será en beneficio de toda la población, y aquí explicamos de qué manera nos beneficiamos todos al cumplir todas las metas que están planteadas en esos ejes. Podríamos escribir también un ejemplo de cómo el que todos logremos la sostenibilidad nos beneficia a todos los peruanos, o cómo el hecho de que haya igualdad de oportunidades nos beneficia a todos. Nuestro último argumento está relacionado con nuestra identidad. En tercer lugar, al comprometernos con los ejes, nos identificamos como peruanos y podemos escribir ideas respecto a la unión que podemos conseguir cuando logramos estos objetivos todos juntos o el compromiso que tenemos todos con nuestro país. Finalmente escribiremos la conclusión, en donde reiteraremos nuestra tesis u opinión, es decir, escribiremos nuestra opinión con otras palabras. Además de ello, incluiremos también algunas otras ideas a manera de resumen sobre lo que hemos escrito. También podemos dirigirnos a las personas e invitarlos a comprometerse también con el logro de estos ejes del Bicentenario. Una vez que hayas finalizado tu texto, será momento de revisar tu artículo de opinión. Pregúntate si seguiste el proceso de planificación para el artículo de opinión, si expresaste con claridad la tesis, tu opinión y argumentos, si relacionaste ideas considerando la cohesión y coherencia, es decir, progresión temática, referentes, uso de conectores, si utilizaste un vocabulario variado y especializado, si cuidaste la ortografía en el artículo de opinión, especialmente los puntos y comas. Una vez que hayas revisado todo ello, escribe la versión final de tu artículo de opinión y no olvides revisarlo con estos criterios.
Y bien, has llegado al final de este video. Muchas gracias por verlo. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y revisar la lista de reproducción, ya que seguramente encontrarás algún otro video de interés. Mi trabajo terminó aquí, pero empieza el tuyo.